Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición volverlos a saludar y dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes y lo vamos a hacer en Santiago, en su capítulo 1. Vamos a leer Santiago en su capítulo 1, y para los que tienen sus Biblias, vamos a leer versículo 16 al versículo 17 para poder reflexionar y hacer aplicación de la palabra del Señor. Nos dice de esta manera: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción bíblica. Por cierto, en la escuela dominical estamos aprendiendo sobre Santiago, el libro de Santiago, y hemos estado en el capítulo 1 ya por varias semanas, meses. Pero hoy quiero reflexionar esta parte de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, basado en Santiago capítulo 1, versículo 16 al 27, perdón. Y pensando en estos versículos, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: la procreación de la gracia divina. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre la procreación de la gracia divina. Mis hermanos, la procreación es esencial para la sobrevivencia humana, hablando biológicamente y terrenalmente. Pero la procreación espiritualmente es la dicha que tiene el hombre cuando nace espiritualmente por la gracia de Dios, y es un don exclusivo de Dios. Cuando nosotros queremos reflexionar a la luz de la palabra del Señor, entonces podemos entender, a la luz de nuestro tema sobre la procreación de la gracia divina. El versículo 17 lo presenta de esta manera: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
La primera verdad que podemos entender, mis hermanos, sobre la procreación de la gracia divina es que es una procreación de la perfección divina. Si es una procreación de la perfección divina, Jacob deja el tema de las tentaciones en su contexto al leer los versículos 1 al 16. Jacob, cuando nosotros vemos a él, podemos darnos cuenta cómo él trata sobre las tentaciones en su contexto. Pero si él deja este tema en su contexto, ahora él empieza a meditar y a enseñar que Dios nunca envía para señalar que toda buena dádiva y todo don perfecto, para que nosotros podamos entender en su contorno, no viene con el propósito de hacernos daño. Jacobo recuerda a los lectores la pura bondad de Dios. Cuando nosotros entendemos cómo él presenta los versículos 1 hasta el 16, podemos darnos cuenta que en este contexto, en las pruebas, Dios nos los está dando de manera tan especial para que nosotros entendamos que en las dificultades de la vida, Él los da para fortalecernos y para perfeccionarnos. Si lo da para fortalecernos y perfeccionarnos, la diferencia es que cuando el mal presenta la tentación es para hacernos daño. Pero cuando la prueba viene de parte de Dios, si viene para fortalecernos y perfeccionarnos, tenemos que entender, mis hermanos, que aunque para nosotros muchas veces parezcan mal, Él está al tanto de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Las intenciones del Señor respecto a ellos siempre son para bien. Y esto nos ayuda a pensar en lo que está en el libro de Romanos 8:28. No hay nada verdaderamente bueno en este mundo cuando nosotros vemos cómo el mundo vive. Cuando nosotros vemos cómo presenta la palabra del Señor, que no proceda de lo alto del cielo, del Padre de las luces, es decir, de Dios como creador de las luces o lumbreras celestes, que son un excelente ejemplo de sus buenas dádivas. Esto nos ayuda a comprender que todo lo bueno viene del Señor. El carácter de Dios es invariable y por tanto Él nunca deja de ofrecer buenos dones. A diferencia de la mudanza de la noche en día o de la sombra, que cambia según la posición del sol o de la luna. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí se utilizan dos palabras diferentes en el vocabulario donde se utilizó el lenguaje griego, que significa regalo, para recalcar la perfección de la gracia de Dios y todo lo que incluye para beneficio de los suyos. Y podemos nosotros verlo de esta manera. La primera, que es dádiva, denota el acto de dar de parte de Dios. Y la segunda, que es el objeto dado, que tiene que ver con el don. Todo lo incluido en la generosidad divina siempre es adecuado, completo y beneficioso. Padre de las luces, esta otra expresión nos ayuda a entender una expresión antigua para aludir a Dios como el creador, donde luces se refiere al sol, la luna y las estrellas. No hay mudanza ni sombra de variación, revelando su perfección divina y que Dios es mayor que su creación como fuente de benevolencia. Para marcar la diferencia que los hombres en su historial, podemos nosotros recordar que muchas culturas vieron los beneficios del sol y endiosaron el sol. Otros vieron el beneficio de la luna y endiosaron la luna. Pero acá la palabra del Señor solo nos está recordando que Dios crió todo lo hermoso que puede ver el hombre, todo lo que puede palpar el hombre, pero que es incomparable con esa luz radiante de la benevolencia de Dios para sus hijos. Los mandamientos de Dios y los tratos de su providencia prueban los corazones de los hombres y muestran la disposición que prevalece en ellos.
pero nada pecaminoso del corazón y la conducta puede ser atribuido a Dios. No viene de Dios todo mal. Dios no se complace en la muerte de los hombres, como que no tiene mano en el pecado de ellos, pero tenemos que entender que el pecado y la miseria se deben a ellos mismos para marcar la diferencia. Así como el sol es el mismo en la naturaleza e influye, aunque a menudo se interponga la tierra y las nubes haciendo lo que a nosotros nos parece variable, así Dios es inmutable y nuestros cambios y sombras no son cambios ni alteraciones en la naturaleza de Dios. Lo que el sol es en la naturaleza es Dios en gracia. Para tener cuidado en esto tenemos que entender que su providencia y gloria como algo benévolo para sus hijos e infinitamente más que lo temporal para marcar la diferencia. Como toda buena dádiva es de Dios, así en particular es que hayamos nacido de nuevo y todas sus consecuencias santas y felices vienen solo de Él. Todo lo hermoso que usted puede ver de un hermano, de una congregación, de una familia cristiana, que hay cosas hermosas que están sucediendo dentro de sus vidas, emanan de Dios, vienen de Dios, para que nosotros recordemos lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros vemos a un Pablo cambiado y transformado, es porque Dios estaba obrando en él. Cuando vemos a Pedro, también vemos porque la benevolencia de Dios estaba obrando en él. Cuando nosotros vemos cómo las iglesias fueron impactadas, podemos nosotros concluir que es la benevolencia de Dios en esa iglesia. Un cristiano verdadero llega a ser una persona tan diferente de la que era antes, de las influencias renovadoras de la gracia divina, que es como si fuera formado de nuevo. Debemos dedicar todas nuestras facultades al servicio de Dios para que nosotros como cristianos podamos ser una especie de primicias de sus criaturas, como resultado de su benevolencia divina pura y santa. Para comprender, mis hermanos, que la procreación de la gracia divina es una procreación de la perfección divina. De ahí viene, para que nosotros podamos ver que es posible que en nuestra vida haya algo que no sea tan bueno, pero la palabra de Dios nos recuerda, no viene de Dios. Es posible que algo no tan bueno haya en una familia, pero si esa familia es de fe, hay algo resplandeciente de Dios que hay en la vida de esa familia. Cuando nosotros vemos la benevolencia de Dios, cómo Dios presenta su palabra a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores, podemos darnos cuenta cuánto de lo bueno, de lo alto, de lo puro, de lo santo está obrando en la vida de estos hombres. Pero quiero llevarles a este otro versículo que dice, el 1:18, noten lo que dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la procreación de la gracia divina también es una procreación de la palabra divina. Si es una procreación de la palabra divina, si toda benevolencia viene de Dios, la única manera de ser certeros para ver cómo se da esto es a través de la bendita palabra de Dios. Si hay algo bueno que está sucediendo dentro de los cristianos, dentro de la familia cristiana, si ya aprendimos que es una benevolencia de Dios, viene de Dios como un ser perfecto, pero la única manera de poder nosotros comprender lo bueno de Dios es a través de su santa palabra. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, enfatiza este texto. Alude a la salvación espiritual, ese momento en que el hombre nace, donde el impacto de la palabra de Dios es sembrado en el corazón del hombre para que
nosotros entendamos que desde ese momento los creyentes, los hombres, llegan a ser creyentes auténticos y genuinos. La palabra de verdad penetra en su corazón. El evangelio de Jesucristo les hizo nacer de nuevo y ellos ahora han experimentado el nuevo nacimiento. Las primicias de la siega son los primeros creyentes que preludian las conversiones futuras. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que el pueblo judío celebraba las primicias, o sea, los mejores frutos de un árbol, los mejores frutos de todo lo que ellos podían sembrar, le pertenecía a Dios, se lo daban a Dios. Pero esto solo nos hace recordar que al venir Jesucristo iba a sacar a luz a estos primeros hombres que ahora Cristo los presenta como primicia hacia Dios Padre, para que puedan darse cuenta la sociedad que el implante de la palabra de Dios está haciendo efecto en sus vidas. De su voluntad, esta otra expresión, esta frase traduce una palabra griega que sirve para dar a entender que la regeneración no es un simple deseo, sino una expresión activa de la voluntad de Dios, la cual Él siempre tiene el poder de cumplir a perfección con el poder de su palabra revelada solo en las Escrituras. Esta frase ocurre al comienzo del anunciado en la gramática griega, la cual significa que Santiago se propuso destacar que la voluntad soberana de Dios es la fuente de esta vida nueva de acuerdo a su palabra revelada. Es esa palabra implantada en el corazón del creyente para que podamos nosotros recordar lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que la procreación de la gracia divina es una procreación de la palabra divina. Nos hizo nacer, otra expresión que utiliza el texto, el acto divino de regeneración o nuevo nacimiento por la palabra de verdad revelada solo en la Escritura. Recordando siempre lo que dice Juan capítulo 17 y 17. Él regenera a los pecadores por medio del poder de esa palabra bendita. Son primicias, una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a las primeras y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como ofrenda de gratitud. Cuando nosotros recordamos lo que está en el Antiguo Testamento y cómo esta porción de Santiago nos hace recordar sobre el impacto de la palabra de Dios para entregar estas primicias a Dios Padre, es para que nosotros podamos entregar a Dios esa cosecha para que seamos responsables en la proyección del Evangelio. Tenemos que entender, mis hermanos, que entregar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él cumplirá a su promesa de una cosecha completa y satisfactoria al final de la temporada. De la misma manera, los cristianos son la primera evidencia de la creación nueva de Dios por el poder de su palabra, que ha de venir al final de los tiempos y disfrutar en Él presente su vida espiritual, su vida nueva, como una prueba por anticipado de su gloria futura que será resplandeciente cuando Cristo regrese por su iglesia. Tenemos que tener cierta precaución con lo que sucede en nuestra vida. En lugar de culpar a Dios cuando estamos sometidos a pruebas, abramos nuestros oídos y corazones para aprender lo que nos enseña con ese poder de su palabra revelada en las Escrituras, y solo a través de ellas aprender grandes lecciones espirituales. Si los hombres desean gobernar sus lenguas, deben gobernar sus pasiones por el poder de la palabra de Dios que les demanda. Lo peor que podemos aportar a cualquier disputa es la ira. He aquí una exhortación a separar y echar como ropa sucia todas las prácticas pecaminosas, iniciando con la ira. Esto debe alcanzar a los pecadores del pensamiento y del afecto y los pecados del hablar y del hacer.
a toda cosa corrupta y pecaminosa que contradiga la palabra de Dios. Debemos rendirnos a la palabra de Dios con mentes humildes y dóciles a la enseñanza solo por las Escrituras, porque sabemos que el que mira en la perfecta ley solo ve sus impurezas. El que se detiene en la ley solo ve su impureza. Así como el hombre se ve en el espejo y la mujer, el propósito del espejo es para que el hombre pueda ver sus imperfecciones. Si el pelito está parado, trata la manera de que el peine lo deje lo mejor que pueda. Y salen otros defectos. Y entre más se detiene en el espejo, el ser humano se da cuenta que más de algún defecto tiene en algo en su semblante. Así es el cristiano. Entre más se detiene en la bendita palabra de Dios, entre más se detiene en la ley de Dios, se da cuenta que hay más suciedad que Dios tiene que sacar con su hermosa palabra para hacernos reflexionar, mis hermanos, lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando. Debemos rendirnos a la palabra de Dios con mentes humildes y dóciles. Debemos estar dispuestos a oír de nuestros defectos y a tomarlos no solo con paciencia, sino con gratitud para que obre la bendita palabra de Dios en nosotros. El objeto de la palabra de Dios es hacernos sabios para salvación, y los que se proponen cualquier finalidad mala o baja al prestarle atención fuera de la palabra revelada en la Biblia, deshonran el evangelio y desilusionan sus propias almas. Si oyéramos un sermón cada día de la semana y un ángel del cielo fuera el predicador, no nos llevaría nunca al cielo si no nos apoyáramos solamente en el oír, porque la palabra del Señor no solo demanda oír, sino también nos hace reflexionar que no solo debemos de ser oidores, sino también hacedores, como fruto auténtico de esa fe genuina en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos está presentando la palabra de Dios, la procreación de la gracia divina, que es una procreación de la palabra divina, cada uno de nosotros debemos de pensar que los que son solo oidores se engañan a sí mismos, y el engaño de sí mismo será hallado al final como el peor engaño de todos los siglos, ni aun que sea con el nombre evangélico o cristiano, porque no hubo una evidencia auténtica en su vida como hombre regenerado a través del poder de la palabra de Dios que transforma y regenera. Si nos halagamos a nosotros mismos en nuestra propia falta, porque refleja que la palabra de Dios no está activa en el humano. La verdad no halaga a nadie. Escuchen esto: la verdad escrita en la Biblia no halaga a nadie. No halaga al pastor, no halaga a los diáconos, no halaga a la iglesia. Más bien les dice, su naturaleza es pecaminosa. Más bien les dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más bien les dice, para que entiendan su responsabilidad, no hay justo ni aún uno. Y Juan lo presenta de esta manera: el que dice que no comete pecado le hace mentiroso a Dios, el tal no tiene a Dios. Claro que esto no es un libertinaje para pecar contra de Dios, sino una reflexión para que nosotros seamos responsables, para poder nosotros meditar qué tanto está impactando la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando oímos en vano la palabra de Dios y en vano miramos el espejo del evangelio, si nos vamos y olvidamos nuestras manchas en el lugar de sacarlas lavándolas, y olvidamos nuestro remedio en lugar de recurrir a esto pasa con los que no oyen la palabra como debieran y aplicarla correctamente. Al oír la palabra, miramos de ella en busca de consejo y guía. Al oír la palabra, cuando la estudiamos, se vuelve nuestra vida espiritual, dispuestos a que nos corrija, a limpiarnos para sacar lo que ofende a Dios. Lo que se mantiene en la ley y la palabra de Dios son y serán bendecidos en todos sus caminos.
para los que se mantienen en esa ley, porque saben que Cristo ya lo cumplió por ellos y Cristo tiene poder para que esa palabra se active en ellos. Esto es algo hermoso. Su recompensa de gracia en el más allá estará relacionada con su paz y consuelo presente, porque son palabras santas y puras que emanan de Dios. Cada parte de la revelación divina tiene su uso, llevando al pecador a Cristo para salvación y guiándole y exhortándole a andar en libertad por el poder del Espíritu Santo de adopción, conforme a los santos mandamientos de Dios. Nótese la distinción. El hombre no es bendecido por sus obras, sino en su obra, que esto es muy diferente. Cuando se detenga un momento y vea todo el contexto del capítulo 1, se va a dar cuenta de la diferencia. No es hablar, sino andar lo que nos llevará al cielo, porque el hombre puede hablar mucho, pero si en su andar no hay evidencia que Cristo lo regeneró, no hay evidencia que Cristo está obrando en su vida a través de su palabra, hay algo que no es correcto, hay algo que no agrada a Dios. Mis hermanos, Cristo se volverá más precioso para el alma del creyente. Cristo se volverá más precioso para el alma de aquel que escucha la palabra, que escudriña la palabra. Cristo se volverá más precioso para todos aquellos quienes siempre se rinden ante la palabra de Dios, porque ahí se manifiesta su gracia. Se volverá más idóneo o idónea para la herencia de los santos en luz, no porque sea bueno, sino porque Cristo, que es bueno, sino porque Cristo, que ya cumplió en la cruz, sino porque Cristo, que ya hizo la voluntad de Dios perfecta en la cruz, Cristo cumplió las demandas de toda la ley en la cruz, ahora es imputada en la vida del creyente a través de su palabra, para que esa palabra se vea activa en la vida del hombre regenerado y está con vida en la vida del creyente. Esto nos ayuda a entender que la procreación de la gracia divina es una procreación de la palabra divina. Nos ayuda a reflexionar, mis hermanos, si de verdad hay una auténtica regeneración o solo estamos viviendo una religión. Pero quiero llevarles al último versículo, por favor, para ya ir terminando. Versículo 19, 20 dice de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aprendiendo sobre la procreación de la gracia divina, también tenemos que entender que es una procreación con evidencia divina. Hermanos, si está activa la palabra de Dios, lo más palpable que se puede ver en la vida del cristiano es esa evidencia que Dios deja en la vida del hombre regenerado, para que el mundo se dé cuenta que no es perfecto don fulano, don sutano, don mengano, pero hay algo sobrenatural que está pasando en su vida. Y esa es la razón del por qué la palabra de Dios nos recuerda: pronto para oír, tardo para hablar. Los creyentes deben demostrar evidencia divina en sus vidas y respuestas positivas a las escrituras, y aprovechar toda oportunidad que se les presente para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. Aquel que es indiferente a la palabra de Dios para que sea evidencia dentro de su vida, solo está demostrando su irreverencia, su carnalidad, su falta de deseo, de pasión por la palabra de Dios como evidencia en su vida. Aquel que solo le gusta la estructura religiosa, el cascarón religioso de 1 hora, de 2 horas de culto, una vez a la semana o 3 veces a la semana, tiene problemas espirituales con Dios, porque no le mueve la palabra de Dios su corazón en su diario vivir como evidencia que algo está pasando dentro de su vida. Esas evidencias no son tan fuertes. Hace poco allá en un terrenito que tengo, de repente mi esposa quedó así asustada y me dice: venga a verme. ¿Qué pasó, mija? Yo digo que es culebra lo que pasó ahí, y es culebra y es culebra. Ahí está la evidencia. Y vi, ¿verdad? Cómo se van las culebritas y dejan todo su... Pero como yo no soy muy bueno en eso, bueno, voy a llamar a alguien que sí es de campo. Y llamé a alguien: mire, una preguntita.
Fíjese que mi esposa está un poquito ahí alterada porque ella vio esto. Solo quiero saber, ¿es culebra o un patojo agarró el palo así y dejó ahí una seña? Pues voy a ver, decía, empezó a ver. ¿Y dónde empezó y todo? Ahí está la evidencia, sí es culebra. Hoy vengo yo le digo, no le diga a mi esposa porque se va a asustar más, que quede entre nosotros. Ahora, esto es solo como reflexión. Así como esta culebra, ni por más que sea culebra, deja evidencia sobre la tierra, el Señor ha puesto evidencia en la vida de su pueblo. Mis hermanos, tenemos que entender esto. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Noten lo que dice para que marquemos la diferencia. Ira. Noten, ira, de la palabra griega que describe un resentimiento y rechazo profundo en el interior, que en este contexto va dirigido en contra de la palabra de Dios, que es irreverente y no ama y no tiene pasión por la palabra de Dios. Lastimosamente en las iglesias muchos han perdido el horizonte. Personalmente me han invitado a conciertos grandes para dar prédicas y me doy cuenta que se llenan los conciertos, no alcanza la gente, pagan 100, 300, 500 quetzales, 800. Pero cuando hay un estudio serio de la palabra de Dios no les conmueve el corazón. Hay mucha religiosidad, hay mucho emocionalismo, hay muchas cosas en el interior del hombre que lo ciega, que no se da cuenta que la mejor evidencia que la palabra de Dios nos está enseñando es que su palabra está activa y que hay ciertas acciones que saca luz si en realidad la palabra de Dios está dejando evidencia en su vida o no hay evidencia. Oidores de la palabra, Jacobo anima a la iglesia a procurar oír la palabra y evitar hablar con precipitación y airarse injustamente. Aquel que se enoja de manera precipitada tiene problemas de actitud. Aquel que se enoja rápidamente de manera injusta sin evaluar todas las áreas para ver si realmente es o no es, tiene problemas espirituales. Y la epístola de Santiago se hace eco de la tradición sapiencial judía sobre el mal uso de la lengua y la ira resultante de aquellos quienes no dan evidencia que son hijos auténticos. Pronto para oír. Aquel que ama la palabra de Dios, ¿qué consejo da la palabra? Que te guste la palabra, que escuches la palabra, que tu prioridad sea la palabra, que el impacto en tu vida sea la palabra. No el pastor, no la iglesia, no los programas, la palabra, para evidencia en tu vida, para ver si Dios está dejando evidencia en tu vida como testimonio a la sociedad. Mis hermanos, pronto para oír. Si no escuchamos ni tampoco refrenamos nuestras palabras, actuaremos de un modo iracundo, tardo para airarse, solo para hacernos recordar la tentación de enojarnos sin base bíblica, pero también la tentación, mis hermanos, que llega al cristiano, pero que Dios le dice: podés detenerte para poder ser agradable delante de Dios. No significa que toda ira humana sea pecaminosa, sino que la ira egoísta, temperamental, igual que la del mundo, la ira como la de los hombres, solo revela falta de confianza en Dios y su palabra, del amor hacia los demás, para que nosotros entendamos que en la ira cristiana se tiene que manifestar la evidencia divina del amor de Dios, del amor ágape. La interrogante aquí es: ¿y se puede enojar el cristiano? Sí, se puede enojar. Cuando es por causa justa, bíblicamente, a la luz de la Biblia, tiene derecho a enojarse papá y mamá. Si llega un hijo drogadicto o borracho, tiene derecho a enojarse porque sabe que no le agrada a Dios la actitud del hijo. Ahora, cuando no entiende esto la esposa,
posiblemente se mete en medio. Papá corrige al hijo o a la hija y se mete de por medio y le dice que no está actuando bien. Noten que empiezan a confundirse las cosas. Y esto solo nos hace recordar, mis hermanos, que hay muchas actitudes que no agradan a Dios y que van acompañados de ira injusta, pero en algunos casos hay ira justa. Que nuestro propósito es glorificar a Dios. La autosuficiencia, ira del hombre, aunque su objeto sea algún pecado, no reconoce que el mero reproche es incapaz de cambiar el corazón de otra persona y por tanto no obra la justicia de Dios, ni tampoco es plenamente justa. ¿Qué es lo que quiero llevarles a esta reflexión? Cuando alguien quiere reprender al hijo o a la hija por algo que hizo, si no lo hace con el propósito que Dios lo restaure, que Dios lo salve, que Dios lo alcance, que Dios perdone sus pecados, si no lo hace con ese propósito, va por mal camino papá y mamá. A veces papá quiere que el hijo sea bueno o la hija, pero solo en aspectos morales, para que el hijo sea bueno en la sociedad, para que en la iglesia digan que es buen hijo. Pero tristemente no ha tenido un encuentro personal con Cristo. No hay evidencia de la palabra de Dios en su vida. Y de nada sirve tener hijos morales si no van a llegar al cielo. De nada sirve. Es que mi hijo no hace nada malo, no hace nada malo. No sirve a Dios, no quiere nada de Cristo, no le gusta escuchar la palabra de Dios, pero no hace nada malo. ¿Han escuchado esas frases? Hay muchas frases parecidas a esas. No vienen de Dios, vienen del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué nos está diciendo la palabra del Señor? Dios es santo y justo y exige a su pueblo que imite su carácter. Aquí el término justicia no se refiere a esa justicia paulina, esa justicia paulina legal o forense proclamada en el tribunal divino, sino que su uso se aproxima más al del Antiguo Testamento, el de conducirse en la vida según la voluntad de Dios, conforme a sus estándares, porque son evidencias en esta vida pasajera en el mundo como testimonio al mundo. Para comprender, mis hermanos, que la procreación de la gracia divina es una procreación con evidencia divina. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, para poder ver qué evidencia hay en la vida de su esposa, esposo, hijo, nietos, vecinos, si realmente son auténticos hombres regenerados o son fanáticos religiosos. Ni por más que se llame luterano, bautista, pente, neo, si no hay evidencia en sus vidas que algo está pasando en sus vidas, es porque no han nacido de nuevo. Y hoy la palabra de Dios nos está enseñando, mis hermanos, con estas tres grandes verdades: la procreación de la gracia divina. Y hemos aprendido tres verdades: que es una procreación de la perfección divina, es una procreación de la palabra divina, pero también es una procreación con evidencia divina. ¿Ha visto a su esposo, esposa, hijo o hija cuánto ama la palabra de Dios? ¿O es raquítico? ¿O solo le gusta la emoción, el culto? ¿Sí? Los instrumentos. La religión puede cegar, el cascarón puede cegar. ¿Cómo es posible que se llenan los estadios de mucha emoción y la gente, cuando se les dice que va a haber un taller de la palabra de Dios, llegarán unos 30, 20, 10, 5 y de ahí la mayoría? Algo está mal, algo no anda bien en la vida de las iglesias contemporáneas. Por eso la evidencia tiene que ver con ese caminar con Dios como testimonio hacia el mundo. Aquí solo estamos una hora. Aquí cualquiera puede venir a levantar su mano y orar un rato. Aquí cualquiera puede engañar a cualquiera. Pero allá el mundo está viendo. Y Dios le está diciendo: mira, tenés que entender que si has nacido de nuevo, la perfección divina mía ya está en tu vida.
Mi palabra divina perfecta también ya está activa en tu vida, pero también la evidencia divina como resultado de mi palabra también ya está ahí en el mundo, antes que partas de este mundo. Por eso es que la vida espiritual, mis hermanos, no se puede medir solo porque venimos 1 hora, 2 horas al culto. No, son todos los minutos, segundos, cada latido de nuestro corazón en nuestro diario vivir. Cuánto nos rendimos a la palabra de Dios. Como reflexión, la procreación de la gracia divina. Si es una procreación de la perfección divina, de la palabra divina, con evidencia divina, no le falta nada. No le falta nada. Lo único que le falta al cristiano es que su Señor venga por él y lo lleve al tercer cielo. Y lo lleve para estar en su presencia. Y lo lleve para estar eternamente con él. De lo demás, Dios ya nos los dio todo. Solo que nosotros tenemos que cultivarlo, someternos, para que Dios obre en nuestra vida. La procreación de la gracia divina. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Es muy tentado a ser religioso? ¿Es muy tentado a ser emocionalista? ¿Es muy tentado a airarse sin fundamento bíblico? ¿Es muy tentado a decir cosas que no van de acuerdo a la Biblia? La Biblia nunca se contradice. Nosotros somos los que a veces somos irreverentes a la palabra de Dios. Por eso debemos de ser tardos para airarnos. Tranquilo, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Nuestro juicio debe de ser justo, como evidencia de que Dios está haciendo algo hermoso en nuestras vidas. Quiero orar en esta preciosa hora, pero si hay alguien que le quiere decir al Señor: Señor, hoy entendí sobre la procreación de la gracia divina, que viene de la perfección divina, de la palabra divina, está con evidencia divina. No nos podemos engañar. El que dice que solo es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a aquel que está viendo en el espejo y luego se va y se le olvida sus defectos. Pero dice que el que está atentamente a la ley, meditando, viendo cómo Dios quiere usarlo, limpiarlo, cambiarlo, transformarlo, son las hermosas evidencias que Dios está haciendo en la vida de sus hijos. Quiero orar. Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname. Soy muy tentado a ser religioso, pero me doy cuenta que no hay mucha evidencia de tu palabra en mi vida. Soy algo irreverente a tu palabra. No me cautiva tu palabra. No me mueve tu palabra. Mi corazón es duro hacia tu palabra. Señor, quiero que me perdones. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguna manita? ¿Alguna mano que quiera levantar para orar por él? Si no lo hay, acordémonos de lo que hoy nos dijo, nos enseñó la palabra de Dios. La procreación de la gracia divina, que es una procreación de la perfección divina, de la palabra divina y con evidencia divina. No hay escapatoria. Solo nos recuerda la palabra de Dios: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque evidencia hay y tiene que ver. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos confronta, nos enseña, nos lleva a la reflexión cómo está nuestra condición, nuestro caminar
Cada minuto y segundo en nuestra vida nos lleva a la reflexión si realmente tú estás obrando en nosotros o hay algo que te desagrada. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Es tuya. Padre, queremos suplicarte que tomemos esa responsabilidad cristiana para entender que la procreación de la gracia divina es para que nos enseñe, Señor, que es una procreación de tu perfección, de tu palabra divina, con evidencia divina, para que nosotros recordemos que tú obras constantemente a cada minuto, segundo en nuestra vida para tu gloria y tu honra. Gracias por tu palabra, que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.